20 de enero de 2026. La tarde cayó pesada sobre el oriente de la Ciudad de México. No hubo balazos, no hubo persecuciones espectaculares, no hubo helicópteros rasgando el cielo. Y aún así, algo se rompió. En las calles de Eduardo Molina, entre comercios cansados y miradas que prefieren no ver, terminó una historia que durante años se escribió en silencio. Ese día cayó Oscar Giovanni N., conocido en los reportes de inteligencia como el Topo, un nombre que hasta ese momento circulaba en voz baja entre comerciantes extorsionados y agentes que sabían que algo no cuadraba. Pero lo que transformó una detención rutinaria en un terremoto político no fue la droga asegurada ni la motoneta sin placas. Fue el rostro. Fue la conexión. Fue la evidencia de que el crimen no solo estaba en la calle, sino abrazado al poder. El operativo fue discreto, casi quirúrgico. Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana observaron durante varios minutos a un hombre manipulando una bolsa con hierba verde a plena luz del día. No parecía nervioso. No miraba atrás. No tenía prisa. Esa tranquilidad no era casual. Era la calma de alguien que se sabe protegido. Cuando lo interceptaron, no opuso resistencia. La revisión reveló dosis de marihuana, envoltorios con aparente cocaína, una bolsa con cristal, efectivo y un teléfono celular. Nada extraordinario para una detención de narcomenudeo. Hasta que alguien confirmó la identidad. El nombre cayó como un bloque de concreto sobre la mesa. Oscar Giovanni N. No era un desconocido. Era el mismo hombre que aparecía en fotografías públicas junto a Sandra Cuevas, exalcaldesa de Cuauhtémoc. El mismo que había sido visto en conciertos, en eventos masivos, en imágenes donde la cercanía no dejaba espacio a la duda. El mismo que, según los registros oficiales de transparencia, había sido funcionario activo de la alcaldía durante su administración. La línea entre autoridad y criminal se borró en un instante. Mientras lo esposaban, las sirenas se mezclaban con el murmullo de comerciantes que reconocían su cara. Algunos bajaron la mirada. Otros apretaron los dientes. Lo conocían. Sabían quién era. Sabían que no solo cobraba piso en calles como Aztecas, Manuel Doblado, Peña y Peña o González Ortega. Sabían que lo hacía con la seguridad de quien habla desde adentro y amenaza desde afuera. El Topo no llegaba como un delincuente común. Llegaba con credenciales, con respaldo institucional, con un cargo que le permitía caminar por colonias como Morelos, Peralvillo, Valle Gómez o Felipe Pescador con la autoridad de un servidor público y la violencia implícita de un operador criminal. La noticia escaló en minutos. En oficinas de inteligencia, las pantallas comenzaron a llenarse de imágenes conocidas. Fotografías que ya habían circulado en redes, pero que ahora adquirían un peso distinto. En una de ellas, captada el 1 de marzo en la explanada de Tlatelolco durante un concierto masivo, Sandra Cuevas besa en la boca a Oscar Giovanni. Él viste gorra, camiseta verde y una sonrisa que no es romántica. Es una sonrisa de poder. A su lado, en la misma imagen, aparece Alejandro, alias El Choco, líder de otra célula criminal conocida como La Choquiza. 3 personas. 2 criminales. Una alcaldesa. La imagen no necesitaba explicación, pero la explicación llegó igual. Días antes, frente a medios, Sandra Cuevas había intentado restarle importancia. Mostró la foto y, entre risas nerviosas y frases incompletas, dijo que acudió al concierto con su relación de ese momento. Señaló al Topo con naturalidad, como si no comprendiera la magnitud de lo que estaba haciendo. No hubo negación. No hubo sorpresa. No hubo intento real de deslinde. Solo una frase que quedó grabada y que hoy pesa más que cualquier acusación formal. Estaba conmigo. Ese reconocimiento público convirtió la detención en algo mucho más grave. Ya no se trataba solo de un extorsionador capturado con droga. Se trataba de un operador de la Unión Tepito que había tenido acceso directo al corazón administrativo de una de las alcaldías más conflictivas del país. Se trataba de un hombre que firmaba oficios de día y cobraba piso de noche. Se trataba de una relación íntima entre una figura política de alto perfil y 2 líderes criminales de estructuras distintas. La anomalía dejó de ser coincidencia. Se convirtió en patrón. En los despachos de la Secretaría de Seguridad, Omar García Harfuch fue informado en tiempo real. La reacción fue inmediata y seca. No había espacio para el titubeo. No vamos a ceder ni un metro al crimen organizado infiltrado en la política. La frase no fue un mensaje mediático. Fue una orden. A partir de ese momento,
El caso dejó de ser una detención aislada y se transformó en una investigación de alto impacto institucional. Las primeras instrucciones fueron claras. Revisión completa de los registros de contratación de la alcaldía Cuauhtémoc durante el periodo correspondiente. Cruce de nombres entre funcionarios activos y posibles vínculos con grupos delictivos. Análisis forense exhaustivo del teléfono celular asegurado al topo. Y, quizás lo más delicado, identificación de contactos con rango administrativo o político. Porque si un operador de la Unión Tepito había llegado tan lejos, no lo había hecho solo. El celular se convirtió en el epicentro de la tormenta. No solo contenía conversaciones relacionadas con la venta de droga o la extorsión. Según fuentes internas, había registros de comunicación con personas que no deberían estar ahí. Nombres, números, patrones de contacto que sugerían algo más profundo. No era solo un delincuente aprovechando un cargo. Era una infiltración sostenida. A medida que la información comenzó a filtrarse, otro frente se abrió. El financiero. El nombre de Sandra Cuevas volvió a aparecer, esta vez ligado a un supuesto conglomerado empresarial conocido como Diamond Group. 10 marcas, 10 giros distintos, desde cosméticos hasta asesoría política, gimnasios, dulcerías y venta de tequila. En redes sociales, la imagen era impecable. Publicidad, fotografías, narrativa de éxito. Pero al revisar los registros oficiales, el castillo se desmoronó. No había actas constitutivas. No había registros en el Registro Público de Comercio. No había RFC activos. Nada. Empresas fantasmas. La hipótesis comenzó a tomar forma. Fachadas. Vehículos para mover recursos. Posibles canales para triangular efectivo proveniente de extorsiones. La Unidad de Inteligencia Financiera activó alertas. La Secretaría de la Defensa Nacional cruzó información con reportes previos. No era la primera vez que el nombre de Cuevas aparecía en documentos internos relacionados con la Unión Tepito, pero ahora todo estaba conectado. Mientras tanto, en las calles que el topo controlaba, el ambiente era de incredulidad y rabia contenida. Comerciantes que durante años pagaron por miedo ahora descubrían que el hombre que los extorsionaba tenía un escritorio en la alcaldía, que la autoridad a la que acudían estaba vinculada sentimentalmente con su verdugo. La sensación de traición fue inmediata. Sandra Cuevas optó por el silencio. Cuando habló de persecución mediática, de ataques políticos, de violencia de género, pero evitó responder lo esencial. ¿Quién autorizó la contratación de Oscar Giovanni? ¿Quién revisó sus antecedentes? ¿Quién decidió asignarle colonias dominadas por la Unión Tepito? ¿Quién sabía y calló? Porque el problema ya no era su vida privada. Era su responsabilidad pública. La Fiscalía General de la República abrió carpeta de investigación. Se integraron pruebas fotográficas, declaraciones, análisis financieros, registros administrativos. La presión social creció. Legisladores comenzaron a pedir explicaciones. Vecinos exigieron respuestas. Y en el centro de todo, una pregunta incómoda se repetía en voz alta. ¿Cómo pudo pasar? Arfuch fue claro en privado y en público. Cuando el crimen se disfraza de gobierno, la respuesta tiene que ser institucional, no política. El mensaje era directo. No se trataba de proteger carreras ni de medir costos electorales. Se trataba de limpiar estructuras. Y eso implicaba tocar nombres, cargos y relaciones que muchos preferirían mantener ocultos. La detención del topo fue solo la primera ficha. En los días siguientes, nuevas líneas de investigación se abrieron. Contactos, transferencias, movimientos inusuales. El caso dejó de ser local. Se volvió un símbolo de algo más grande. La evidencia de que el crimen organizado ya no solo infiltra policías o jueces. Infiltra oficinas, agendas, vidas personales. Sandra Cuevas construyó una imagen de fuerza y desafío. Se presentó como una política distinta, cercana al barrio, sin miedo. Durante un tiempo, esa narrativa funcionó. Pero hoy esa misma cercanía se volvió su mayor carga. Porque cuando eligió a sus parejas, eligió a hombres profundamente ligados al crimen. Y el crimen no se queda en lo privado. Se filtra, contamina, cobra. La historia aún no termina. El celular del topo sigue siendo analizado. Las empresas fantasmas siguen bajo la lupa.
Las responsabilidades administrativas y penales comienzan a delinearse. Nadie ha sido sentenciado aún. Pero algo ya cambió. La idea de que estas relaciones eran simples coincidencias se desplomó. En política, las decisiones personales tienen consecuencias públicas. Y cuando esas decisiones implican abrir la puerta al crimen, el costo es devastador. Hoy Sandra Cuevas está frente a un abismo. No por un error menor, por un patrón, por una serie de elecciones que ahora son evidencia. En la mesa de análisis, cuando los peritos comenzaron a reconstruir la red de contactos del teléfono asegurado, hubo un momento en que el ambiente cambió. Hasta ese punto, todo podía explicarse como lo de siempre: un operador de calle con contactos, con distribuidores menores, con comerciantes presionados, con enlaces que se mueven por mensajería y llamadas rápidas. Pero de pronto surgieron números que no encajaban con ese mapa. Patrones de comunicación que no eran de un extorsionador cualquiera. Contactos recurrentes en horarios específicos. Conversaciones cortas, pero constantes. Y sobre todo, vínculos indirectos con perfiles que se mueven en otra liga, no en el barrio, sino en el circuito político y administrativo. El caso, que ya era incómodo, se volvió peligroso. Porque en México, lo verdaderamente grave no es encontrar droga en una motoneta. Lo verdaderamente grave es descubrir que un solo celular puede contener el puente entre dos mundos: el de la extorsión y el de la oficina, el del cobro en la calle y el del nombramiento firmado, el del miedo cotidiano y el del poder público que se supone debía proteger. En ese cruce apareció un apodo que los agentes ya habían escuchado antes, pero que nunca habían logrado anclar con certeza a una identidad verificable. El Pilar. No era un nombre nuevo. Era un rumor persistente en reportes de campo, un alias mencionado por comerciantes bajo presión, un punto ciego que siempre quedaba a medio camino entre la certeza y el trascendido. El tipo de figura que no se exhibe en redes, que no presume, que no se deja fotografiar en primera fila. Un enlace. Un operador que supuestamente no necesita ensuciarse las manos porque su fuerza no es el arma, sino el acceso. Y cuando ese alias apareció asociado a comunicaciones del topo, el caso dejó de ser un escándalo de relaciones sentimentales para convertirse en una posible estructura. A partir de ahí, la narrativa se partió en dos: lo que ya estaba a la vista y lo que todavía no podía decirse en voz alta. Lo que estaba a la vista eran las imágenes, las declaraciones, los registros administrativos, la evidencia de que el topo tuvo cargo y territorio dentro de una alcaldía crítica. Lo que todavía no podía decirse en voz alta era lo que insinuaba ese teléfono: que los vínculos no se limitaban a una relación privada, sino a una red de contactos con objetivos, con rutas, con protección y con dinero. Harfuch entendió el riesgo de inmediato. Porque hay casos que se ganan con detenciones y decomisos, y hay casos que se pierden por filtraciones, por pánico, por prisa o por una sola decisión mal calculada. Y este era de los segundos. Un expediente así, si se rompe antes de tiempo, se convierte en un desastre institucional. Un caos de versiones. Una batalla mediática. Y, en el peor escenario, una fuga de piezas clave. Por eso lo siguiente no fue un golpe de teatro. Fue una operación de control. Se activó un esquema de compartimentación estricta. Pocas personas sabían el mapa completo. Cada equipo conocía solo una parte. Se ordenó revisar bitácoras de contratación, asignaciones territoriales, enlaces administrativos y movimientos de personal. Se cruzaron nombres con reportes históricos. Se analizaron patrones financieros. Se levantaron líneas de tiempo. Porque si el Pilar existía como figura operativa, su huella no iba a estar en un solo lugar. Iba a estar en varios. Y no siempre como el Pilar. A veces como un nombre formal. A veces como una firma. A veces como un contacto guardado con iniciales. A veces como una sombra que se mueve por terceros. Mientras eso ocurría en las oficinas, en la calle se encendió otra alarma. Las redes hicieron lo que siempre hacen: redujeron todo a la foto, al beso, a la frase de "estaba conmigo". Pero en los barrios donde se cobra piso, la gente no estaba hablando de la foto. Estaba hablando de la impunidad. De la sensación de que, durante años, el Estado estuvo sentado en la misma mesa con los que lo desangran. Y esa percepción, aunque sea parcialmente equivocada o incompleta, es explosiva. Porque la confianza institucional es frágil. Y cuando se rompe, el crimen se fortalece sin disparar un solo tiro. En ese clima de tensión, el nombre de Sandra Cuevas volvió a aparecer,
no por una fotografía, sino por el tipo de relación que se construye cuando el poder se mezcla con la calle. Exparejas, cercanos, conocidos, acompañantes, gente que entra y sale del círculo íntimo sin dejar acta, pero dejando huellas. Entradas a eventos, escoltas, traslados, invitaciones, coincidencias. Y en esa maraña de proximidades, la palabra pilar comenzó a circular con más fuerza. No como certeza judicial todavía. No como acusación formal. Como una línea de investigación. Como un foco rojo. Como una figura que, según versiones que se mueven dentro del propio ambiente político y de seguridad, habría sido parte de ese círculo íntimo en algún momento. Y eso era suficiente para encender todas las alarmas. Porque si ya se había documentado la cercanía con dos hombres vinculados a estructuras criminales distintas, la aparición de un tercer nombre con perfil operativo sugería una posibilidad aterradora, que no se trataba de mala suerte, sino de un patrón de riesgo. Y cuando el patrón se repite, deja de ser coincidencia. Se vuelve sistema. El problema con estos casos es que no te destruyen por lo que confirmas. Te destruyen por lo que sugieren. Y la sugerencia era brutal. Una alcaldía infiltrada por un operador de la Unión Tepito no podía ser un accidente administrativo. Para que un perfil así se sostenga, alguien lo avala, alguien lo firma, alguien lo protege o alguien decide mirar hacia otro lado. Y ese alguien no siempre es un villano de película. A veces es un burócrata cansado. A veces es un director que cumple órdenes. A veces es un coordinador que cree que no pasa nada. Y a veces, sí, es un actor con intereses. La infiltración real no se hace con un solo nombramiento. Se hace con una cadena. Harfuch lo sabía. Por eso el giro operativo fue inevitable. En cuanto el análisis del teléfono arrojó los primeros indicadores de una red más amplia, se ordenó revisar la cadena completa de contactos y la estructura de vínculos. No solo los mensajes recientes. No solo las llamadas del último mes. Se buscó entender el historial, los patrones de conducta, los periodos de silencio, los cambios de número, los contactos repetidos en momentos clave. Porque en estos expedientes, lo importante no siempre es lo que se dice. A veces es lo que se evita decir. A veces es el timín. A veces es quien llama después de un evento público, quien escribe después de una reunión, quien se activa cuando hay presión mediática. Y hubo un detalle que, según trascendidos internos, estremeció a los analistas. Después de que la fotografía del concierto se viralizó, hubo movimientos en las comunicaciones del Topo. Cambios de rutina. Cortes. Mensajes borrados. Nuevos contactos. La conducta típica de alguien que se siente observado. Eso no prueba culpabilidad por sí solo, pero sí sugiere conciencia de riesgo. Y cuando un operador es consciente del riesgo, puede cometer dos tipos de errores, huir o hablar. Ambos escenarios son peligrosos. En paralelo, se levantaron revisiones discretas sobre la figura que empezaba a perfilarse como el pilar. Identificación de alias, posibles domicilios, conexiones laborales, rutas de movilidad. No se trataba de armar un espectáculo, sino de confirmar si esa pieza existía de verdad o era un mito. Porque en el mundo del crimen y la política, abundan los nombres que se inflan para intimidar, pero también abundan los nombres que se ocultan para operar. La presión creció a un nivel que la ciudad no suele ver hasta que ya es tarde. Dentro del aparato institucional, comenzó el juego silencioso de siempre, el de protegerse. Algunos intentaron minimizar el caso. Otros lo empujaron hacia el terreno del chisme. Otros lo usaron como arma política. Pero Harfuch no podía permitirse ese lujo. Si el expediente se contaminaba, perdían todos. Y el único que ganaba era el crimen. Por eso la respuesta fue más dura de lo que muchos esperaban. Se ordenó una revisión completa de zonas y mandos asociados a las áreas donde el Topo tenía influencia. No se trataba de criminalizar colonias. Se trataba de detectar vulnerabilidades institucionales. Se revisaron permisos, gestiones, reportes de comerciantes, quejas archivadas, denuncias que nunca prosperaron. Y ahí apareció otra capa de la historia. Durante años hubo señales, avisos, rumores, denuncias a medias. Pero el sistema no reaccionó con la velocidad que debía. Un caso así no nace de la nada. Crece porque encuentra tierra fértil. Mientras tanto, en los medios, la discusión se volvió un ring. La exalcaldesa insistía en que todo era persecución. Algunos sectores la defendían sin matices.
Otros la condenaban sin esperar investigación. Y en medio de esa polarización, el expediente avanzaba en silencio, que es como deben avanzar los casos delicados. Porque el ruido protege a los culpables. La pregunta que se repetía dentro del gabinete era simple y aterradora: ¿qué tanto supo y qué tanto permitió? No es lo mismo tener una relación con alguien y desconocer su actividad real, que sostenerlo dentro de una estructura de gobierno con acceso y territorialidad. No es lo mismo una fotografía en un concierto, que un nombramiento oficial y una asignación a colonias controladas por una organización criminal. No es lo mismo una vida privada complicada, que una administración con filtraciones y protección. Y aún así, en México, esas líneas suelen borrarse por una razón, porque conviene que se borren. La intriga se volvió tensión real cuando comenzó a circular un trascendido que no podía verificarse públicamente, pero que dentro de ciertos círculos prendió todas las alertas, que en el teléfono del Topo habría referencias a dinero y a rutas de cobro asociadas a un esquema más amplio, con puntos y cuotas que, según esa versión, no operaban de manera aislada. Si eso era cierto, el Topo no era el final de nada, era el inicio de una estructura. Y es ahí donde el nombre del Pilar se volvió una amenaza. Porque si el Pilar era un líder o enlace operativo, su caída podía destapar dos cosas al mismo tiempo: la red criminal y la red institucional que la toleró. Y esa combinación es la más peligrosa. No por el impacto mediático, por las consecuencias. Porque cuando un expediente apunta a entramados de protección, el riesgo deja de ser solo legal. Se vuelve político, administrativo y, sobre todo, de seguridad.